Seguimos en Sur y a toda velocidad. Santiago, vamos a darles las muy buenas noches a Enzo Pagani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por venir, Enzo. No, por favor. Y a Francisco Tito Nena. Gracias. Buenas noches. Gracias por venir. En realidad se ha dado un debate en la Ciudad de Buenos Aires que, debo confesar, se lo decía Enzo, yo no alcanzo a comprenderlo en toda su magnitud, el tema del estatuto docente y lo que ha generado un paro la semana anterior. Pero me parece que además es bueno que podamos conversar con dos personas que comparten la Comisión de Educación de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente muchas cosas estén de acuerdo y tengan puntos de vista divergente en otras respecto, en primer lugar, de cuáles fueron las causas que llevaron a este paro, que tuvo una adhesión muy grande, y en segundo lugar, cuáles son las cosas de la calidad educativa de la ciudad que deberían mejorar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Enzo, que llegó primero, y es así en la escuela. Muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo, yo creo que lo que tenemos que analizar con este proyecto, o por lo menos lo que se pretende impulsar desde el Ejecutivo, y hemos recogido legisladores del oficialismo y algún bloque opositor también, es la necesidad de modificar el sistema de ingreso y de ascenso dentro del escalafón y de la carrera de todos los docentes de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos modificarlo, entendemos que, o mejor dicho, lo hacemos en el convencimiento de que es un sistema que no funciona, que el estatuto fue sancionado hace 25 años, que requiere actualización, pero que independientemente de los tiempos, la práctica demuestra, por la cantidad de docentes interinos que tenemos todavía hoy, más de 4.000, la cantidad de leyes que la legislatura ha tenido que sancionar para saldar situaciones de contratación precaria, como una que sancionamos el año pasado, en conjunto con el bloque de Tito, por supuesto, que incorporó 4.000 docentes a sus cargos. En síntesis, hay un proceso que determina claramente que los docentes no están pudiendo ni ingresar a los cargos ni ascender luego en esa carrera conforme el procedimiento de junta de clasificación que hoy establece el estatuto docente. ¿Qué propone el gobierno? Y después lo debatimos, un sistema general, un sistema transparente, no porque ahora no sea transparente, sino porque creemos que a partir de la informatización que no tiene que ver con las computadoras, que tiene que ver con Internet, que tiene que ver con generar un acceso universal para todos los docentes a su posibilidad de clasificarse, a partir de esto haya mayor transparencia, haya mayor generalidad e información para los padres también, y por supuesto que accedan a los cargos los docentes más capacitados. Bueno, concretamente lo que hoy está planteando el gobierno de la ciudad, y es por eso que ha surgido este conflicto y esta discusión, que es profunda y que ha calado muy hondo en ese más del 95% de adhesión al paro docente, en donde el estatuto del docente, no por el estatuto mismo, sino por lo que significan las juntas de clasificación docente, que son un órgano colegiado, conformado por representantes docentes, por el Estado, para designar a los docentes en cada una de sus cargos. Hoy vienen realizándose en las juntas históricas desde el año 86, en donde este estatuto se discutió. Ni bien comenzó la etapa democrática en el año 84-85, escuela por escuela, distrito por distrito, en donde la Junta de Clasificación son el órgano de cogobierno que existe, en donde hay representación de los trabajadores de educación, representación del Estado, en donde se construye la historia del docente a través de sus legajos y en donde los concursos se vienen haciendo en una parte del sistema educativo, que es la parte histórica, la que venía ya estando en las escuelas primarias, inicial, especial, adultos, en donde todos los años, en diciembre, los docentes van a los actos públicos y definen el acceso a los cargos a través de lo público, a través de esta cuestión en donde hoy quiere transformar el gobierno de la ciudad en una agencia única, así se denomina, agencia única de clasificación docentes, sin ninguna representación. Hay un órgano de representación que es un órgano de alzada que va a formar parte del reclamo si el docente puede avanzar sobre esto. Lo que nosotros decimos es hoy, se termina con un órgano democrático conformado por los trabajadores de la educación, que hay que mejorar, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Enzo, que hay que informatizar, y nosotros planteamos
no solamente desde la legislatura en varios pedidos de informes, sino también desde las organizaciones de los trabajadores, la informatización de la Junta para terminar con las cuestiones que hay que reformular en esta Junta de Clasificación. Y lo que nosotros decimos es que hoy esta Junta de Clasificación, si se deben reformular con la participación de los trabajadores y no como ha venido este proyecto de ley, un proyecto de ley absolutamente que no tiene nada que ver con la representación actual de la Junta, un proyecto de ley que no ha sido discutido con los trabajadores, un proyecto de ley que no ha sido discutido en la legislatura. Entonces nosotros planteamos que es necesario que sean convocados los trabajadores, como fueron convocados, como dijo Pagani, el año pasado para la incorporación de los 4.000 docentes contratados que se incorporaron al estatuto. Lo hicimos trabajadores. Legislación y gobierno de la ciudad. Se puede trabajar en conjunto, se puede trabajar en consenso. No hay que presentar un proyecto e imponer un proyecto. Por eso nosotros hoy estamos planteando que esos representantes que tienen que ser elegidos el 3 de noviembre en las juntas de clasificación hoy estén garantizadas. Y si, como dice el gobierno y el legislador Enzo Pagani, están garantizadas, bueno, discutamos después del 3 de noviembre cuál es la mejor forma de reformular las juntas. El ministro Esteban Bullrich ha dicho que está abierto a modificaciones. El proyecto hoy fue tratado en la Comisión de Educación, Eduardo, y seguramente negociarán algunas cuestiones en lo que hace a la conformación de las juntas de clasificación. Ahora, parece haber diferencias más de fondo entre lo que viene siendo la dinámica entre oficialismo y oposición en la Ciudad de Buenos Aires, en particular con el tema de la educación. A lo mejor sería interesante entrar en ese tema de fondo, ¿no? Yo quisiera, antes de eso, no hay problema, por supuesto, dejar claro algunas cosas. La representación de los docentes en el proyecto que presentamos está absolutamente garantizada. Es cierto que se modifica el sistema, pero se modifica porque estamos convencidos que no funciona, no porque no querramos que haya representación gremial docente. Todo lo contrario. Esa junta a la que hacía referencia a Tito recién, lo que va a hacer es actuar como organismo de contralor al final del proceso, una vez que los docentes accedan, carguen por internet sus datos, carguen la formación que tienen, los cursos que han dictado, su antigüedad en el sistema. Esto que va a determinar una suerte de lista de orden de mérito previo que luego va a ser verificada por esta junta, elegida por los docentes a través de la representación gremial. Quiero aclarar eso porque en algún momento se planteó la falsa discusión de que el proyecto le quitaba representatividad a los trabajadores. No es la intención, todo lo contrario. Y con respecto a las propuestas de modificación y de reforma, claro que estamos abiertos. Hace 3 martes que venimos discutiendo esto en la legislatura. El último martes vino el ministro a explicar su punto de vista y su visión del proyecto. Y nosotros esperamos que los sectores gremiales, a los que claramente Tito representa por su historia, más allá del partido político al que pertenece, se sumen a este debate. La verdad es que no sé si lo tenemos que hacer fuera de la legislatura en un ámbito de discusión diferente. Los gremios venían charlando con el ministro hasta hace 2 semanas, se reunían todas las semanas. Se endureció la posición ahora. Pero creo que el ámbito para discutir esto es la legislatura. Estamos representadas todas las fuerzas políticas y de ahí tiene que salir la ley. No hay un endurecimiento de parte de los gremios, hay un rechazo absoluto por parte de lo que es el sistema educativo y de los trabajadores de la educación, e inclusive han venido parte de la comunidad educativa. El martes pasado hubo 10.000 personas en una marcha. Podemos discutir si hubo 10.000, 8.000, 5.000, pero hubo una concentración frente a la legislatura en donde se le dijo que no. Y yo quiero ir más allá de lo que está planteando, en estas visiones diferentes. Yo digo concretamente y con todo el respeto que me merece eso, y las discusiones y las visiones diferentes y las visiones concordantes con las cuales hemos llegado a consenso en algunas cosas, yo digo hoy que esta agencia única de clasificación docente se parece más a una agencia de recursos humanos de una empresa privada que define a través de un data enter los datos, y no lo que actualmente se hace con los legajos, cuando los docentes presentan su antigüedad, donde presentan sus antecedentes culturales, sus antecedentes de pedagógicos universitarios, que son además controlados por una junta, no una máquina, no reemplaza al hombre.
Una máquina es una herramienta que puede utilizar mejor. Pero yo avanzo más con todo esto. Yo digo, nuevamente se han comprometido a que el 3 de noviembre van a haber elecciones de junta de clasificación con las actuales juntas de clasificación. ¿Por qué esta cerrazón de no plantear y decir, bueno, después del 3 de noviembre vemos qué es lo que discutimos? Porque primero hay que ratificar un órgano en el cual hoy la representación de los trabajadores junto con el gobierno está planteado. Yo creo que va a haber una disputa muy grande, y hay una cerración muy grande por parte del Ejecutivo y el bloque oficialista. No están abiertos a discutir. Lo único que quieren implantar es esta agencia única de clasificación docente que a través de Data Enter uno se presenta, van a poner, y eso no es público. Lo que es público es la posibilidad que el docente construya su legajo con otro trabajador y con representantes del gobierno que garanticen la transparencia. Tito, ese es el problema para mí. Son concepciones diferentes porque sí, la claro, representatividad totalmente diferentes. Pero no lo plantees desde lo ideológico, porque ahí corremos el eje. En lo ideológico estamos todos de acuerdo. La escuela pública hay que defenderla y nosotros venimos trabajando hace 4 años para tratar de devolverle el estatus que lamentablemente las gestiones anteriores en la ciudad no le habían dado. Pero no importa, digo, la concepción no tiene que ver con un data enter, tiene que ver con la posibilidad de que todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires puedan cargar sus datos y sean evaluados uniformemente. Hoy no pasa eso. Una junta juzga con un criterio, otra juzga con otro, y lo peor de todo es que no cumplen el cometido, porque tenemos ¿cuántos docentes tenemos? Un docente de media tiene un criterio de clasificación diferente a un docente del área del nivel inicial. Un antecedente para un docente del área del nivel inicial o del área de educación especial es diferente. Una máquina no puede decir, bueno, todos somos iguales. Digo, inclusive lo que plantea el tema de los títulos docentes. Hay títulos docentes que sirven para escuelas medias y no sirven para escuelas primarias o para escuelas especiales o para escuelas iniciales. Un título docente de escuela inicial no sirve para escuelas medias ni para... Entonces, ¿cómo lo va a hacer la máquina? Es transformar esta cuestión de la unificación y decir, bueno, estamos todos acá adentro. Y en esto, desgraciadamente, más allá de que el bloque oficialista plantee lo contrario, directamente apunta directamente a hacer desaparecer la representación y el cogobierno de los trabajadores. Es como si en la universidad hoy nos planteáramos que no existiera el tema de la autonomía universitaria. Hoy nosotros los trabajadores de la educación y desde nuestro bloque del Encuentro Popular para la Victoria y de todos los bloques de la oposición, porque en esto están todos los bloques de la oposición encuadrados en esta cuestión, estamos planteando de que si hay que resolver y mejorar la Junta, hay que discutirlas con los trabajadores para poder enmarcarla en una discusión de consenso.